¿Qué tal amigos? Bienvenidos y una vez más gracias por estar aquí. El día de hoy vean la delicia que tengo acá. Vamos a hacer unos deliciosos panqués marmoleados que de verdad son riquísimos. Comenzamos. Pues miren, para comenzar vamos a ocupar huevos, azúcar, sal y extracto de vainilla. Ponemos los huevos dentro del bol. Primero vamos a ir rompiendo cada huevo por separado. Esto es importante porque a veces los huevos vienen dañados y con esto evitamos echar a perder los demás huevos en caso de que ya tuviéramos huevos aquí. También evitamos que se nos vaya alguna cáscara. Vamos a agregar una cucharadita medidora de extracto de vainilla, una pizca de sal y el azúcar. Vamos a batir hasta espumar. Ya que está así de espumado, agregamos lo siguiente: leche y aceite. El aceite es aceite de oliva extra virgen, pero pueden ocupar cualquier aceite que tengan. Yo voy a ocupar aceite de coco. Integramos por aproximadamente 30 segundos. Lo siguiente que vamos a necesitar es harina de trigo de todo uso, la común que encuentran en el supermercado, y vamos a utilizar polvos para hornear. En México tenemos estos que son muy comunes y también otro que se llama Rexal, pueden ocupar el que gusten. Vamos a agregarle a la harina 3 cucharaditas, que esto es más o menos lo equivalente a una cucharadita cafetera de los polvos para hornear. Y esto lo agrego aquí para tamizarlo junto con la harina. Lo agregamos a la mezcla y es muy importante tamizarlo. Este paso no debemos dejarlo pasar por alto. Primero lo voy a integrar un poquito con mis aspas. Lo mezclamos a la velocidad más baja que tenga nuestra batidora. Vamos a bajar todo esto y vamos a ver que en el fondo no quede nada pegado. Integramos por última vez. En otro bol vamos a verter más o menos 1/3 parte de la mezcla. Esto es aproximadamente 230 gramos. Yo los voy a pesar, pero esto no es necesario. Ya lo último que vamos a hacer es que vamos a integrar cacao a la mezcla que separamos. Este es cacao puro y vamos a ocupar 20 gramos que equivalen aproximadamente a 3 cucharadas medidoras. El cacao por lo regular viene siempre súper grumoso, así que es bien importante tamizarlo. Y bueno, estas bolitas no las vamos a desechar, nada más hay que deshacerlas, pasarlas por un tamiz o en este caso por un colador, pero sí es súper importante no agregarlo sin tamizar. Lo integramos con una palita. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, solo dale clic aquí abajo o al final de este video vamos a poner el botón de suscripción para que te suscribas. Hay que disolver muy bien el cacao cuidando de que no nos queden grumos. Y listo, ya tenemos aquí nuestras dos mezclas, las vamos a llevar a nuestro molde. En un molde amplio, más o menos de unas 8 o 10 tazas, vamos a agregar nuestra mezcla, pero es importante primero, sobre todo en estos moldes de bundt cake, ponerles aceite en spray y la verdad muchas personas ya con eso lo ocupan. A mí me gusta ponerle de todas maneras harina porque no quiero arriesgarme a que se me vaya a pegar. Reparto la harina. Y ya por último vamos a vaciar la mezcla en nuestro molde. La vamos a ir intercalando entre vainilla y chocolate. Como ven, la mezcla de chocolate es mucho más densa porque el cacao absorbe muchísima humedad. Volvemos a poner de nuestra mezcla de vainilla, más chocolate y terminamos con la mezcla de vainilla. Si te está gustando esta receta, no olvides darle like. Ahora con un palillo vamos a hacer este movimiento para mezclar ambos sabores.
Listo para el horno. En este tipo de moldes es importante sacudir un poquito la mezcla para asegurarnos que quede muy bien repartida. No olvides activar la campanita, esto es muy importante para que YouTube te informe de nuestras próximas recetas. Llevamos nuestro molde a nuestro horno, que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. A los 30 minutos, así es como va nuestro panqué. Todavía necesita un poquito más de tiempo. Después de 45 minutos, checaremos con un palillo si ya está listo. Huele delicioso. Listo. Dejamos enfriar nuestro panqué sobre una rejilla. Es importante dejarlo así para que no haga humedad. Miren aquí cómo se empieza a ver cómo el panqué ya se separa del molde. Y es importante no dejar enfriar el panqué aquí en el molde porque se nos puede pegar. Así que ahora lo vamos a desmoldar. Listo, ya quedó. Vean qué bonito nos quedó. Ahora les voy a mostrar diferentes formas para decorar este panqué. Pero primero lo vamos a dejar enfriar aquí completamente. Esta primera opción es muy sencilla, simplemente vamos a espolvorearle un poquito de azúcar glass. Miren, con ayuda de un colador vamos a tamizar un poquito de azúcar glass sobre nuestro panqué. Hay que cuidar que lo bañemos perfectamente. Listo, ¿a poco no queda padrísimo? Y es algo súper sencillo. Pues qué tal, así luce muy bonito, y para los amantes del dulce, bueno, pues también le da un poquito más de dulce. Pero para los amantes del chocolate viene la siguiente opción. Vamos a ocupar chocolate. Este que tengo aquí es chocolate semi amargo porque a mí no me gusta muy dulce, pero pueden ocupar chocolate con leche, o incluso para quienes les gusta los sabores un poquito más fuertes del chocolate, pueden ocupar chocolate amargo. Vamos a meter el chocolate por practicidad en el microondas, y si lo vamos a derretir en microondas, yo les recomiendo que esté troceado como el que tengo aquí, e irlo metiendo en tandas de 20 segundos. Lo vamos a sacar, lo mezclamos, lo volvemos a meter otros 20 segundos y así con paciencia hasta que esté totalmente derretido. Después de 60 segundos mi chocolate estuvo listo. Lo metí 3 tandas de 20 segundos al microondas y cuando sale aparentemente no está completamente disuelto. Nosotros lo que debemos hacer es estarlo moviendo constantemente y van a ver que esa parte que queda todavía un poquito sólida se va a disolver. Una vez que tenga esta consistencia, que es la que queremos, vamos a bañar nuestro panqué. Esta es otra forma. Bueno, ahora yo lo tengo aquí combinado porque estoy sobre el mismo panqué. Quería mostrarles esta otra forma de decorarlo. Y pues bueno, miren, aquí nos quedó una tercera forma de decorarlo porque se ve muy bonito con el azúcar glass abajo y el chocolate encima. Pues como es cumpleaños de mi papá, yo hice 2 panqués, porque uno se lo voy a regalar. Y como soy amante del chocolate, este segundo lo voy a bañar. Si te está gustando esta receta, no olvides dejarnos un like y ayúdanos por favor compartiendo este video para llegar a más personas y que nuestra comunidad cada vez sea más grande. ¿A poco no se les antoja? Miren qué maravilla, súper rico.